Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos de nuevo, gracias a Dios. Qué bueno es el Señor. Bendito el Señor. Pues hermanitos, hoy continuamos con la serie en Hebreos. Habíamos comenzado el domingo pasado y el tema de aquella primera exhortación, Jesús por encima de todos. Amén. Se sabe el trasfondo de Hebreos, obviamente se dirige hacia un grupo de creyentes, ¿verdad? De personas salvas, nacidas de nuevo, pero que su trasfondo cultural, étnico, ¿verdad? Podemos decir, era hebreo. Así que la explicación y la exposición de la verdad bíblica que hay en este libro, pues tiene que ver comparando, ¿verdad? O trayendo a memoria muchos asuntos que eran judíos o hebreos, ¿verdad? Y habíamos explicado que como aquí, que sepamos, no hay ninguno que sea hebreo como tal. Pues muchas veces cuando vamos a través del tema tenemos que explicar, pues mira, ¿qué pasa? ¿Qué es que esto, de esta forma, esto de lo otro? Entonces, habíamos estado diciendo en el tema de Jesucristo por encima de todo, que fue la semana pasada. Después que leemos los primeros 4 versos del capítulo 1, ¿usted recuerda? Que habíamos estado reseñando esos primeros 4 versos, donde el autor, que habíamos estado argumentando muy posiblemente, casi sin ninguna duda, podría ser el apóstol Pablo, pero él estaba explicando que en los tiempos antiguos, ¿verdad?, Dios se revelaba a través de los profetas, ¿okay? Pero que ahora, en estos últimos días, en estos postreros días, por quien se revelaba era a través de el Hijo. Y usted va a ver que según pasa, especialmente en el tema de hoy, usted va a ver viendo que él va aclarando, no lo está diciendo el Padre se reveló en el Hijo y el Padre y el Hijo son Dios de la misma forma, no lo dice así directamente, pero usted le dice, pero mira, lo que está diciendo aquí es esto. Y usted lo va a ver especialmente cuando vayamos al capítulo 2 hoy. Pero lo que argumentaban los primeros 4 versos era que Dios se está revelando ahora en este tiempo a través de su Hijo, a través de Jesucristo, el único, amén. Y él empieza a argumentar para los hebreos que tenían a los ángeles puestos en cierta estima, en cierto pedestal, vamos así decirlo. Él estaba diciendo, ¿y sabe qué? Cristo va por encima de los ángeles. Y habíamos explicado, ¿verdad? Sabe que a veces uno está en el folclore aquí de todos los días y usted puede ver en diferentes sitios, sale mucho en lo que yo no recomiendo que uno esté, que es en el Facebook. Y salen fulana para enseñarte a orarle a los ángeles. Y dice, ¿y de dónde saca la gente que a los ángeles hay que estar orándole? La gente es loca orándole a todo lo que se mueve, pero no quieren venir a Cristo a través de la forma que la Biblia dice uno debe venir a Cristo Jesús. Amén. No con liviandad, ni con tontería, ni con oportunismo, ni para que Cristo les resuelva, que eso se da mucho aquí en este país. Siempre buscamos a alguien que resuelva. Y entonces la gente le gusta, ¿verdad?, por tener comezón de oír, dice, pues ¿sabes qué? ¿A quién le puede pedir? Adivina, a los ángeles. Entonces fulana es angelóloga. Unas profesiones que últimamente están saliendo por ahí. Pues para que usted vea, la gente pretende orarle a los ángeles. Le oraban al niñito Jesús, le oraban a las 7 potencias, le oraban a todos los apóstoles y a todas las huestes de todos los héroes aquí. Entonces, en muchos círculos, ¿verdad?, algunos más antiguos que otros, pues se estaba desarrollando esta idea de que, oye, pues nosotros podemos, pero si nosotros le pedíamos al hermano tal, le pedíamos a Juan Crisóstomo, por ejemplo, de los héroes de la fe, ¿verdad?, poco después que el Señor ascendió al cielo, le pedíamos a Juan Crisóstomo que intercediera por nosotros en oración cuando estaba vivo, ¿verdad? Y veíamos que Dios escuchaba las oraciones de este varón. Pues ahora este varón falleció, ¿y por qué no le vamos a pedir estando él allá en el cielo? Entonces ese argumento, mucha gente decía, oye, eso, alguien está pensando aquí. Eso es algo que nos hace sentido, pero el asunto es que las cosas que le hacen sentido a la gente no son las que Dios necesariamente tiene en su palabra. Pues había muchas personas
en la antigüedad y hasta los días de hoy, que decían, ¿y quién mejor pedirle que a esos mensajeros que Dios ha puesto? Por ejemplo, ¿cómo yo no le pediría a Gabriel? Usted vio a Gabriel, persona tan importante y tan buena gente, que viene a traer cosas importantes de parte del Señor. Se las trajo a María, como estuvimos viendo hace poco. Pues porque yo no lo voy a pedir. Pues ¿por qué no? Porque la palabra del Señor dice que a los ángeles no se le pide. Y además, la palabra del Señor dice que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo hombre. Más ninguno. Por más que uno quiera, por más lindo que suene, por más lógico. Por eso es que yo tengo mucho problema con la lógica. Que la lógica nos lleva a pensar a veces en muchas tonterías. Especialmente cuando estamos tratando de entender cómo el Señor se relaciona con nosotros, cómo el Señor nos amó. Así que después de haber hecho en el capítulo 1 toda la ponencia de cómo era que Cristo iba por encima de los ángeles, usted recuerda todos aquellos versos que estuvimos viendo, nos argumenta al principio del capítulo 2, vamos a leer la porción ya mismo que nos toca hoy, que Dios, habiendo preparado una salvación tan grande y tan importante, personificada y efectuada por el Hijo, por el Señor Jesús, ¿ok? Si antes, cuando los ángeles les revelaron, amén, a Moisés y a los profetas la verdad de Dios, como argumentan otros versículos de la Escritura, dice, para eso fueron usados los ángeles. Pues mira, cuando los ángeles venían y traían, ¿verdad?, el deseo de Dios, que fue compuesto aquí en la ley, y todo el mundo y todos ustedes como buenos hebreos le hacían caso a la ley porque era la palabra de Dios, ustedes lo tomaban bien en serio, la palabra que fue revelada a través de los ángeles a nosotros, a los profetas y a sus siervos. Si le hacíamos caso, pues cuánto más tenemos que hacerle caso ahora a la palabra que Cristo trajo, a la salvación que Cristo nos ofrece. Amén. Por eso decía, ¿y cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Recuerde que le está hablando a creyentes, hermano. Muchas veces se usa este verso para echarle miedo a la gente, que mira, hoy estás salvo y mañana no. Una vez yo escuché en un culto de jóvenes hace muchos años, no en, ¿verdad?, en una iglesia de sana doctrina, sino en otro lugar que estábamos visitando, decía, esos jovencitos que están ahí, eso no vale. ¿Tú te crees que porque tú estás orando y ayunando, y así mismo hacía, y leyendo la palabra y todas esas cosas, pero el día que tú te pones a lavar el cajo en unos pantalones cortos, perdiste la salvación, decía, te tienes que salvar otra vez, y hacía así. Yo decía, ¿dónde uno se ha metido aquí, oye? Y citaba mucho ese, ahí dice Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, la forma que lo explica, completamente errónea, está quitando de por medio que es tan grande la salvación, porque parece que la salvación es bien quebradiza, si depende de que alguien se ponga unos shorts en vez de unos pantalones largos. Vaya a ver, depende de mis criterios y depende de mis preferencias, pero esa no es la salvación que el Señor está hablando aquí. Pierden completamente la noción. ¿Por qué? Porque tratan de encajar una falsa doctrina dentro de la doctrina que sí es bíblica. Le está hablando a los creyentes. Usted tiene, ¿verdad?, que entender cuán grande y cuán valiosa y cuán bendecida es la salvación que Cristo compró para cada uno de nosotros. Si nosotros le hicimos caso en nuestro concepto, que nosotros no somos hebreos, pero de momento usted decía, oye, hay un buen consejo, hay unas buenas cosas, hay unas buenas normas, unas buenas costumbres, ¿verdad?, de nuestra cultura, de nuestra familia, que le hacíamos caso y las valorábamos y le dábamos una importancia muchas veces por encima de las otras cosas. Pues imagínate, si le daba importancia a eso, ¿cuánta importancia más tenemos que darle a la palabra de Dios? ¿Cuánto tenemos que darle importancia a aquello que se nos ha revelado a través del Hijo, de la salvación que Dios ha hecho a través de su Hijo, que murió y resucitó por nosotros? Y dejamos el argumento ahí la semana pasada. Ahora vamos a ir al verso 10, capítulo 2, amén. Vamos a los versos 10 al 13, capítulo 2. Y vamos a hablar en más detalle del autor de la salvación. Amén. Vamos a estar en los versos 5 en adelante, pero vamos a leer, para resumir, versos 10 al 13, hermanito, de Hebreos 2. Amén. Cuando lo tenga, se pone de pie y lo leemos rapidito. Amén.
Dice así, todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamar los hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Padre Santo, bendice ahora tu palabra. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a exponerla tal y como tú la inspiraste, Señor. Que tu Espíritu nos ayude a exponerla, a entenderla y a hacerla en nuestras vidas. Gracias por ella, Señor. Y bendícenos a todos los que estamos escuchando y los que escucharán más tarde, Padre. Gracias, Señor, por esta bendición. Todo lo pedimos, Señor, dándote gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermano. Se puede sentar. Gloria al Señor. Pues mire, en este capítulo 2, versos 5 en adelante, sigue la comparación de Cristo con los ángeles. Pero se va a enfocar no tanto en describirnos sobre los ángeles, sino por qué Cristo, Dios mismo, tuvo que hacerse hombre como tal. Recuerde que el tema de todo Hebreos es la salvación perfecta que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces, si usted mira el verso 5, ¿verdad? Después que argumenta de 1 al 4, no descuide una salvación que Dios le ha comprado con la sangre de Cristo. Pues de momento en el verso 5 continúa con el tema que tenía en el capítulo 1. ¿Ok? Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Si usted el verso 6 y 7 conmigo, dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿y qué es el hombre para que te acuerdes de él? O sea, el Salmo 8. O el Hijo del Hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Está hablando de usted y yo. ¿Verdad? En estos dos versos, versos 6 y 7 de aquí de Hebreos, está citando el Salmo 8, versos 4 al 6. ¿Usted conoce el Salmo 8? Dice, el mundo venidero, o sea, el mundo futuro, no lo sujetó a los ángeles, o sea, no se lo encomendó, no lo hizo dependiente de los ángeles, o sea, no se lo encargó a los ángeles. Versos 6 y 7 dice que el mundo venidero, o sea, este mundo comenzando de sus principios, amén, se lo encargó al hombre, al quien creó. Él creó los ángeles, él creó al hombre, pero dentro de todo lo creado, este mundo, como usted y yo, no se lo encargó a los ángeles, se lo encargó a los hombres. Literalmente se lo encargó a Adán. Vamos a empezar por ahí. El primer hombre, el primer Adán. Este primer Adán tenía la encomienda, usted recuerda, ¿verdad? A él le dijeron alguna vez, dale por ahí y algún día morirás. En ningún momento le dijeron que el plan de Dios era que él muriera. La consecuencia de pecar, o sea, de desobedecer a Dios, de ofender a Dios, iba a ser la muerte. Porque el día que tú comas de este árbol, o sea, me desobedezcas, ciertamente morirás, ¿verdad? Y el Señor se refería a las dos cosas, a la separación de la bendición de Dios, pero a la muerte física, porque en ningún momento estaba puesto para ellos que murieran. O sea, iban a ser eternos hasta que llegó el pecado. Amén. Y a Adán le fue encomendada, dice, aquí tiene, fructificad, fructifiquen y multiplíquense, llenar la tierra y sojuzgadla, decía allá en Génesis. Sojuzgarla es eso mismo, administren la tierra, el mundo creado sobre el cual yo les puse a ustedes como los administradores. Esa era la encomienda, pero no cumplieron con ello, en el sentido completo que Dios quería. Cuando pecan, como quiera Dios tenía la expectativa de que ellos y después nosotros como descendientes fuéramos los que administráramos el mundo como tal. No dice, no se lo encomendó a los ángeles no son los que estaban en el plan de Dios para este mundo. Y por eso es que argumentan los versos 4 al 6 del capítulo del 8 de los Salmos, dice, pues el hombre, ¿qué es el hombre? Insignificante, para tú te acuerdes de él.
¿verdad? O el Hijo del Hombre, mantenga bien eso en su mente, para que tú le visites. O sea, ¿por qué le tienes que dar importancia? Dice, tú lo hiciste un poco menor que los ángeles. Aquí hablando, ¿verdad? En el sentido de nosotros como humanos. Pero también está insertando una comparación que es importante que usted mantenga. Menciona al hombre, principio, ¿verdad?, del verso 6, y después habla del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, como usted ha visto a través de la Escritura, no son los hijos suyos ni los que siguen después necesariamente. Está hablando de uno de los nombres que se le adjudica al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús, Dios mismo, decide hacerse hombre, y aquí va a explicar por qué. Porque el Señor se hubiera rebajado de hacerse Dios Todopoderoso, hacerse hombre, hacerse menor que los ángeles, ese es el argumento. Hacerse igual que los hombres y mujeres que Él creó. ¿Por qué Dios haría una cosa así? ¿Qué necesidad Él tenía? Pues el argumento, la referencia, la está haciendo aquí en el capítulo 8 de los Salmos. Está diciendo, mira, imagínate el hombre, si merecerá el hombre que Dios le preste atención. Y dice, pues de eso mismo estoy hablando, del Hijo del Hombre, ¿verdad? Comparando y diciendo, el Hijo del Hombre es hombre como todos nosotros. O sea, ¿cuán importantes seríamos nosotros para el Señor? ¿Cuánto deberíamos tomar de su agenda? Pero sigue diciendo por eso en el verso 7, dice, a esos mismos, ¿verdad?, al hombre y al Hijo del Hombre, nosotros como seres humanos, le hiciste un poco menor que los ángeles, un poquito por debajo de los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahí está hablando de nosotros como humanos, hermano, pero primeramente por Adán, porque Adán fue a que le encargaron esto, pero nosotros tenemos la misma encomienda. O sea, de este mundo que nosotros ya sabemos, que usted y yo siendo salvos, este mundo será todos los elementos, como decía Pedro, será todo destruido y vendrán después cielos nuevos y tierra nueva. Con todo y eso, en lo que eso llega, nosotros estamos supuestos a ser los administradores del mundo. Así que hay cierto tipo de bondad y de verdad en todas estas ideas que tiene la gente de, mira, vamos a preocuparnos por el mundo en que Dios nos dio, vamos a tratarlo bien, vamos a no contaminar, vamos a no dañarlo, ¿verdad? Eso está bien, eso está muy bien. Siempre y cuando usted no llegue al punto de adorar el planeta, ¿verdad? Porque entonces hay unos que empiezan a adorar el planeta y a adorar la Santa Madre Tierra también, y ya ahí se fue de banda, como siempre pasa con las personas, empiezan bien y después exageran la nota. Pero sí, yo pienso que los más responsables, por lo que vemos en el contexto bíblico, que debemos tratar este mundo que nos ha dado el Señor para vivir, por lo menos por ahora, hasta que nos lleve a la eternidad, somos nosotros, los creyentes, amén. De la misma forma que podemos argumentar que los más ejemplos que deben dar en todas las cosas, en obediencia, amén, en diligencia, en ser trabajadores, ¿verdad? Y todo ello, ¿quiénes son? Los hijos de Dios. Ahora bien, sigue diciendo entonces el 8, vamos ya mismo ¿verdad? Como dice, amarrarlo todo junto. En el 8 dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aquí sigue hablando del hombre, sigue hablando de usted y yo. Dice, pues mira, Dios tuvo la gran idea de encomendarle este mundo, ¿verdad? Y que todas las cosas de este mundo obedecieran, ¿verdad?, al mandato del hombre. Pero ahora mismo no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, el hombre perdió el control de todas las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque entonces entró otro a gobernar sobre las cosas que solo el hombre podía hacer. ¿Quién es ese otro? El diablo. Por eso la Biblia dice, no le demos lugar al diablo. Pues Adán le dio lugar al diablo. Adán le abrió la puerta al diablo. Y el diablo se montó, lo sacó del asiento del conductor, lo puso en el asiento de atrás de pasajero y el diablo empezó a guiar. Vamos, ¿verdad?, para que usted entienda qué es lo que pasó realmente. Le dio lugar al diablo. Y con el diablo vino la tentación, el pecado y la caída del hombre. Así que, a pesar de que Jehová había esperado que el hombre administrara todo y que todo estuviera, ¿verdad?, bajo el designio, bajo la orden
bajo la idea, bajo el gobierno del hombre como usted y yo, eso no está sucediendo todavía. Todavía no vemos que todas las cosas les sean sujetas. Y la explicación a ellos es por el pecado. Porque hay otro, ¿verdad?, que está gobernando sobre este mundo como tal. Entonces, nos deja ese problema. Dice, pues mira, nosotros, Dios nos encomendó para que fuéramos los jueces y gobernadores de la tierra, pero por nuestro pecado no se está pudiendo. No vemos que todas las cosas obedezcan a lo que nosotros queremos hacer. Primero porque no estábamos capacitados por el pecado y muchas otras cosas más. Pero entonces, dejando ese punto ahí, en el verso 9 dice, pero mira ahora, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ya usted está viendo que hasta ahora, cuando dice poco menor que los ángeles, está diciendo, se hizo como un hombre, porque es hombre, hijo del hombre, poco menor que los ángeles. Está diciendo, pero mire, vemos a aquel que fue hecho hombre, un poco menor que los ángeles. ¿De quién habla? A Jesús, dice. Que fue coronado de gloria y de honra. Verso 7 dice que al hombre como tal le coronaron de honra y de gloria. Dice lo mismo aquí de Jesús. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En cierta forma está diciendo, pues mire, ¿sabe Dios? Todas las cosas tan bien, que cuando el hombre no pudo hacer lo que Dios le había encomendado, mandó a su hijo y lo puso en la misma condición de nosotros. Lo hizo hombre. De ahí que viene el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se hizo hombre, se hizo, ¿verdad? Y se ajustó, se degradó, vamos a decirlo así, a nuestra propia condición. Todo este argumento usted lo ve en Filipenses capítulo 2. Usted recuerda esto, ¿verdad? Vamos un momentito allí rapidito para que usted lo pueda ver. Filipenses 2 dice, verso 5, Pablo está argumentando que en nosotros debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice el verso 5. ¿Cuál fue el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Dice, en siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Va viendo? En el verso 8 dice, no solamente eso, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, o sea, se humilló más todavía que estar como un simple hombre, y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Amén. Ahora bien, si volvemos a Hebreos, ya sabemos de qué es lo que está hablando. Dios mismo se hizo hombre, ¿ok? Y le dio, ¿verdad?, a Jesús mismo, le dio gloria sobre todas las cosas, ¿ok? ¿Por qué? A causa de la obra que Él hizo. El argumento es que Él hizo esa obra estando en la condición de hombre, como argumenta el capítulo 2 de Filipenses, ¿ok? Traemos esto porque en la antigüedad, quizá para nosotros acá, dice, pues yo entiendo todo eso está muy bien, gloria a Dios, pero a través de los tiempos antiguos, después que se ha revelado esto, 2000 años atrás, ha habido un montón de ideas a través del mundo, y muchas persisten hasta hoy, donde hablan que no fue posible, no era posible, bajo ninguna cabeza cabría, que Dios mismo moriría por su creación, y mucho menos que Dios se rebajara al estado de nosotros, que somos los creados, y lo mataran, colgándolo de un palo, y lo ofendieran, y lo degradaran tanto. Es imposible, porque la deidad no se puede rebajar a tanto. Y esas ideas estuvieron a través de todo por allá, hasta que dijeron muchos de ellos, que quien verdad estuvo en la cruz allá, no pudo haber sido Dios. Fue estamos hablando de fantasmas esta mañana, fue una imagen, ¿ok? Fue como dice, un holograma, si fuera hoy día dirían holograma, de eso que se ve tridimensional transmitido por Wi-Fi. El que estuvo en la cruz allí. Y usted dirá, ¿y por qué eso es importante? ¿Qué estuvo y quién estuvo en la cruz allí colgado? Es importante, porque la palabra del Señor dice que si no se derrama sangre, los pecados no se pueden perdonar. Alguien tiene que pagar por los pecados. Pues a mí me parece bien difícil que un holograma, la sangre de un holograma,
o la imaginación, o los que vieron sangre que bajó por allí, no era sangre, ¿verdad? Que era todo ¿verdad? Una ilusión, un espejismo, como diríamos, pues entonces Cristo en realidad no efectuó la salvación ni la redención por sangre de todos nosotros. Es fundamental el hecho de que quien murió allí derramó sangre, pero no la hubiera hecho, como decimos nosotros en nuestros días, si un simple hombre hubiera sido el que hubiera padecido y muerto ahí en la cruz, ¿verdad? Por eso es que Pablo argumenta también, dice, mire, nosotros vemos a personas que son muy, muy buenos, a personas que nosotros pudiéramos pensar que, mira, yo podría dar mi vida en sustitución por la de ese varón, de ese hombre, o de esa dama, lo que sea, porque es que se lo merece. Y ahí es que argumenta más, sin embargo, ¿verdad? Aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Y Él se humilló, Dios mismo se hizo hombre, porque era la única forma que Él podía derramar su sangre, hecho hombre pero sin dejar de ser Dios, para redimirnos. Suena como si estuviéramos dando, ¿verdad?, una tesis teológica, pero es importante, ¿ok? Para que usted sepa cuál es el fundamento de por qué Cristo, Dios mismo, tuvo que revelarse y hacerse hombre para poder dar su vida y derramar su sangre por nosotros. Por eso dice, lo coronó de gloria y de honra, ¿a causa de qué? Del padecimiento, de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Lo que fue una vergüenza para un montón de personas, porque lo colgaron en un madero como si fuera un criminal, para el mundo era una vergüenza, pero para Dios fue una honra, y a través de ello fue que Él ganó el nombre por encima de todo nombre, el que argumenta Pablo en el capítulo 2 de Filipenses. Ahora bien, parte importante que vemos aquí, la que Él va a describir en los versos que acabamos de leer hace un ratito, ¿ok? Convenía aquel, usted lo leyó conmigo, el verso 10, aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, ¿te recuerda? Nos fuimos, ¿verdad? Capítulo 1 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿te recuerda? Bueno, estás recordando esto mismo aquí. Por quien todas las cosas subsisten, ahora mismo estamos aquí por la gracia de Dios. Y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, quiso que Él perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Nosotros, ¿verdad? Y esto es un concepto que nosotros, especialmente en nuestros días, lo vemos un poco raro porque estamos acostumbrados a que la forma de estar bien, ¿cómo tú estás bien? Ah, yo estoy bien cuando yo no tengo dolores, cuando yo tengo hambre, cuando yo no tengo ningún sufrimiento, estoy bien querido. La gente pensaría eso hoy. Sin embargo, el argumento que se nos presenta aquí en el verso 10 es todo lo contrario. Según la perspectiva de Dios mismo, uno tiene que estar, como dice la gente, como Él quiere, como Dios quiere. El asunto es que la diferencia a veces es bien grande entre la forma que Dios quiere que usted esté y la forma que usted entiende que debería estar. Por eso que nos dice, Él quiso perfeccionar a Cristo, amén, ¿cómo? Pasándolo por aflicciones. Si usted va a Isaías, uno de los profetas que está diciendo aquí, el autor, dice, a través de los profetas, Él nos reveló todas estas cosas. Pues uno de los profetas, estos que menciona ahí, va a Isaías capítulo 53, amén. Verso 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, o sea, le dio vergüenza ajena a la gente y ni lo miraron. Dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Y dice, pero ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Está argumentando que muchas personas, seguro de los que estaban de espectadores ese día, que estaba dando Cristo su vida por usted y yo y por todos,
Dirían, es que se lo merece por algo estar ahí, ¿verdad? Especialmente mucho de la audiencia judía, hebrea, que estamos hablando acá en el libro de los Hebreos. Por eso dice, Él quiso perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Okay? Y usted dice, pues está bien que a Cristo, como iba a ser una obra tan grande, el Señor lo puliera, lo brillara, para que brillara con la luz de Dios y lo pasara por todos esos sufrimientos para que estuviera bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el argumento que va a hacer aquí es que nosotros también, o sea, Cristo se va a perfeccionar por las aflicciones y nosotros no. ¿Acaso no pueden perfeccionar las aflicciones a nosotros también de la misma forma que perfeccionaron aquí? ¿Sabe lo que quiere decir perfeccionar, verdad? Llevar al punto que Dios quiere que usted esté. ¿Usted quiere estar como Dios quiere? No piensa como puertorriqueño, pero puertorriqueño dice, ¿usted quiere estar como Dios quiere? Ay, depende. ¿Ah? ¿Qué me puedes explicar un poquito más? Porque, por ejemplo, si Dios quiere que yo esté enfermo o enferma, ¿ve? Si Dios quiere que yo esté pelado, no me gusta tanto. Si Dios quiere que yo pase por muchas, como dicen en el campo, pendencias, o sea, muchas preocupaciones y muchos problemas que se tardan mucho en resolver, no habrá otra forma de que el Señor me perfeccione. Pues yo tengo que decirle que si el Señor, Dios Todopoderoso, perfeccionó a su Hijo de esa forma, siendo Hijo del hombre y nosotros hombres, vaya usted viendo aquí, pues nosotros seremos perfeccionados de la misma forma. Ahora, pero no se ponga triste, mire lo que sigue diciendo, ¿ok? Verso 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Es importante que usted mantenga bien la atención sobre esto. ¿De quién está hablando? Es importante que usted vaya verso a verso, a veces es bueno ir apuntando en una libreta, ¿ok? Porque está hablando de Dios Padre, está hablando del Hijo, que es Dios mismo, y está hablando de los hombres. Cuando dice aquí, el que santifica y los que son santificados, usted dice, pues, está hablando del Señor Jesús, que es el que santifica, y los santificados, que somos nosotros, hombres. Está hablando de Jesús, Dios hecho hombre. Y son todos de la misma persona, somos del Padre todos. Dice, y Él no le da vergüenza de llamarlos hermanos. Aquí está hablando de Cristo Jesús. Él no le da vergüenza llamarlos hermanos. Más adelante usted va a ver el argumento. Bien al final dice, Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Por eso es que le ha preparado una ciudad. Amén. Vamos, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Ya verá cuánto se gloría Cristo por aquellos que Él salvó. Amén. Ahora bien, y por eso los versos que leímos, dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y yo, dije otra vez, confiaré en Él. Y dice de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Para no distraernos mucho, ¿verdad? Importante entender aquí. Esta cita que está aquí, cita el profeta Isaías en su libro. El profeta Isaías era un hombre como usted y yo. Y él tuvo dos hijos. Uno se llamaba Sear-Jasub. Isaías 7:3. Vamos a explicar qué quiere decir eso. Y el otro se llama Maher-Salal-Asbaz. Usted dirá, muy bien, no creo que los usaría yo por acá para nada, esos nombres, ¿verdad? Como tal, porque como que no son unos nombres que suenan muy bonitos, ¿verdad? En el lado de acá. Sear-Jasub quería decir, un remanente volverá. Ese tenía un nombre, ¿verdad?, que era agradable. El otro, Maher-Salal-Asbaz, que está explicado en el capítulo 8, verso 1 de Isaías, dice, el despojo se apresura. Ese no está muy bonito. Pero no piensen en los despojos que nosotros hablamos aquí, que me tengo que hacer un despojo, ¿verdad?, como aquellos tiempos. El despojo era el botín de guerra, cuando venía un ejército y atacaba una nación y se jodaban todo. Lo que implicaba el botín, el despojo era, nos va a caer encima como pueblo una calamidad. ¿Qué querían decir estos dos nombres de estos hijos, que eran nombres proféticos, ¿ok? Y tiene que ver con esto que estamos diciendo aquí.
va a caer una calamidad sobre Israel, sobre este pueblo, por su desobediencia. Usted sabe que ese era el tema fijo, el pie forzado, podemos decir, de los profetas. E Isaías había sido vocero de Dios para hablar sobre el pecado del pueblo, la dejadez del pueblo, amén, de amar al Señor y obedecerle, y lo que le iba a suceder. Pues ahora, los dos hijos, como para que cada vez que decían, Sear Jesús, o Maher Salalasbaz, dice, no había más ningún nombre que ponerle a estos dos muchachos. Y era todo el tiempo recordándole, ¿ok? Especialmente el del segundo, el despojo se apresura, como quien dice, ya el Señor sabe lo que va a hacer con este pueblo desobediente. Y más adelante, ¿verdad? Sucedió que el pueblo fue llevado cautivo. Usted recuerda aquello, ¿verdad? Nabucodonosor vino y dijo, voy a arreglar cuenta con este pueblo que me dice que va a ser mi siervo y no lo es, pues por lo tanto yo voy a arreglar cuentas con el rey Sedequías y todos aquellos. Usted recuerda eso porque estuvimos en un tiempo dado en los reyes. Decía, mira, eso viene, de que viene esa calamidad para acá, pero Sear Jasub, dentro de toda esa calamidad va a haber un remanente. Y ese remanente eventualmente volverá, ¿verdad?, de Babilonia y vendrá acá a morar en la tierra otra vez. Porque Dios, recuerda como estamos diciendo en el culto de oración, Dios no desecha para siempre. Amén. Nosotros sí, pero el Señor no. Él no desecha para siempre. Dentro de su amor siempre tiene un remanente. ¿Qué tiene que ver eso con lo que está hablando en Hebreos? ¿Qué tiene que ver eso con lo que está hablando en Hebreos? Pues que el Señor, aún sabiendo que nosotros éramos desobedientes, ya no está hablando de Israel, está hablando de todos los desobedientes. Usted está incluido en ese grupo, como usted y yo, cuando no conocíamos al Señor, perdidos todos irremediablemente, ¿verdad? Porque por nuestro propio pecado, nosotros éramos Maher Salalasbaz. Estábamos liquidados, no había chance para nosotros. Pero el Señor entonces dijo, Sear Jasub, ¿verdad? Siempre va a haber un remanente. Y ese remanente Él lo efectuó a través de Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. Por eso fue que yo tuve que tomar a mi hijo, está diciendo el Señor, rebajarlo. Imagínense la rebaja que tuve que hacerlo, ponerlo al nivel de ustedes. Nos está diciendo. O sea, un poco menor que los ángeles es tratándolo con cariño. Se lo puso arrastrado. Murió como un criminal, despreciado. ¿Okay? ¿Para qué? Para efectuar la salvación, aunque sea de ese remanente, de Sear Jasub. Ese es el argumento que está haciendo aquí. Por eso dice el 14, porque mire, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros estamos hechos de carne y sangre, ¿okay? Él también participó de lo mismo, Jesús participó de lo mismo que nosotros, Dios mismo, ¿ok? ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, en este caso era el dominio, la palabra imperio, Krator. Krator es el poder, el que tenía el poder de la muerte es el diablo. ¿Por qué? Porque Adán le abrió la puerta. Y después que Adán le abrió la puerta, pues nosotros le hicimos la cama. Y el diablo es el que gobierna este mundo. Recuerda en Apocalipsis, dice, va a llegar un momento cuando los reinos de este mundo van a pasar a ser reinos del Señor y reinará por los siglos de los siglos. Hubo un tiempo en la tentación de Jesús, en el desierto, el diablo se lo llevó allí y en una de ellas le dijo, mira, tú ves todos esos reinos de este mundo, pues yo te los voy a dar a ti, si tú te arrodillas y me adoras. Y el Señor en su mente pensaba, pero ¿qué clase de oferta es esta? Primero, solamente uno puede adorar al Señor. Y segundo, esos reinos van a ser míos eventualmente. Cuando yo compre todo con precio de sangre. Amén. Así que el diablo sabía todo eso, le estaba tratando de dar un adelanto al Señor Jesús. ¿Qué es el argumento entonces que está haciendo aquí? Para podernos salvar, Dios se hizo hombre, padeció lo mismo, dice lo mismo que nosotros padecemos de carne y sangre. ¿Para qué? Para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo.
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hablando de miedo, aquí está hablando de miedo también. Está diciendo, el Señor se hizo hombre, Dios se hizo hombre, padeció lo mismo que nosotros padecíamos, igual que nosotros, pero siendo Dios mismo, Él dio su vida, derramó su sangre por todos nosotros. Claro, implica que al resucitar venció la muerte. El que tenía el dominio de la muerte era el diablo. Pues Él llegó, murió, resucitó, así que ya el que tiene el dominio, en cierta forma, no es el diablo, porque vino alguien y no se sujetó al diablo, porque el diablo era el que mandaba. Eso es lo que está tratando de decir aquí. ¿Para qué lo hizo así? Porque Dios mismo, al morir y resucitar por nosotros, ya rompió el reino de Satanás. ¿Ok? Lucas 22, 53, cuando están arrestando a Cristo, el mismo Señor dice, y habiendo estado con ustedes todos los días en el templo, ustedes no extendieron sus manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. O sea, la más oscura tiniebla estaban seguramente ese día, donde el diablo pensaba que se iba a salir con la suya, donde Judas pensaba que se iba a salir con la suya, en el arresto de Jesús. Amén. Por eso es que en Colosenses 1:12, después que ya Cristo hizo su obra en la cruz y resucitó, Pablo dice, con gozo, dice 1, 2 y 13, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas otra vez, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Con la muerte de Cristo y resurrección de Cristo, Él destruye el reino de Satanás. Satanás sabe que le queda poco tiempo, por eso es que la palabra dice, Satanás está destruido. Entonces, oye, ven acá, ¿y por qué no lo engavetó desde ese mismo momento en que Él resucitó y se acababa todo si ya Él venció la muerte, que era el dominio de Satanás? Porque Él tiene un plan durante todo este tiempo para que todos puedan ser salvos. Él quisiera que muchos y muchos y muchos, muchos más pudieran ser salvos. Él lo que quiere es que ese remanente vaya aumentando, amén. Para llevar muchos, como dice ahí, muchos hijos a la gloria, como dice el verso 10. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, está escrito, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué está diciendo? El día que Cristo fue crucificado, usted sabe que estaba todo, las tinieblas arroparon todo aquello del mediodía para abajo, ¿verdad? Y estaba aquello bien tétrico, se vería allí. Alguien que supiera lo que estaba pasando diría, esta es la gloria del diablo. El diablo está pintando todo con los colores que a él le gusta. Y tiene al Salvador del mundo y le está rompiendo su plan. Todo estaba cubierto. Pero lo que sucedió ese día, el Señor estaba llevando nuestros pecados, que eran los que le daban la autoridad al diablo sobre nosotros, y los estaba redimiendo, estaba pagando por ellos en la cruz. Y ese asunto del acta de los decretos era cuando declaraban a alguien culpable en los tiempos antiguos, le hacían todas las culpabilidades que tenían y las ponían como en un tablón de dictos, ¿verdad?, en áreas públicas, para que todo el mundo supiera cuáles eran las fechorías por las cuales se le acusaba a tal persona. Por esas fechorías la persona tenía que pagar con cárcel o con la muerte, con lo que fuera, o con unas multas, lo que fuera. Pues nosotros, todos nosotros teníamos un listín bien grande de todas esas cosas, ¿verdad?, que nos eran contrarias. Todo nuestro pecado teníamos que pagarlo. Dice que Él lo quitó de en medio, ¿verdad? Ese pliego que nos acusaba lo quitó del medio y lo clavó en la cruz, como quien dice, cuando antes venía alguien y pagaba su deuda, o pagaba su pecado, o pagaba todo lo que debiera, ¿ok? La costumbre era, ¿ok?, que entonces lo rajaban y lo ponían de nuevo allí, como que dice, esto ya fue pagado. Cristo, dice, hizo esto figurativamente con nuestros pecados, pero donde Él lo clavó fue en la cruz. Así, figúrese la cruz con todos nuestros pliegos acusatorios, todos aquellos nos hemos acogido al plan, a la salvación de Cristo, están todos puestos allí. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Y no solamente eso, dice, en esa hora que supuestamente el diablo esperaba llevarse la victoria,
despojó, dice, a los principados y a las potestades, a todos esos, el diablo y sus ángeles, y los exhibió públicamente, como dice, los avergonzó delante de todos cuando triunfó sobre ellos en la cruz. Por eso es, hermano, que el que Dios se hiciera hombre y muriera en la cruz y resucitara, sin ello nosotros no estuviéramos aquí. Pues no es de extrañarse que la falsa doctrina que permea en mucho lugar no enfatizan esto. No ni esto ni enfatizan, obviamente, no lo enfatizan porque tampoco pretenden que la gente se arrepienta. No pretenden que la gente entienda que son pecadores y que la única forma de salvarse es humillando y creyendo en el Señor Jesús para salvación. ¿Por qué? Porque ese mensaje y esa noción no le gusta al mundo de hoy moderno. ¿Usted no ha visto? Por ahí habla, vente aquí, templo de restauración, yo no sé qué tantas cosas. Y todo es, vete allí y llórame en mi hombro tus problemas. Pero no te preocupes que mañana las cosas empezarán, things will be looking up. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Pues a cuenta de que tú viniste aquí a donde se restauran las cosas. Entonces, restaurar las cosas sin Cristo. Restaurar las vidas sin haberse humillado ante Cristo y ser salvo. Entonces, con todo eso, eso es lo que permea hoy día, en la inmensa mayoría de donde se predica cristinamente por aquí. Porque teniendo comezón de oír, los maestros de este mundo le han diseñado esta retórica. Pero esto suena muy crudo, suena muy violento, innecesario, ¿verdad? Vamos a pegarnos al amor de Dios. Entonces, predican entresacando cosas, pero no van al meollo. ¿Qué va a pasar con la gente que van a restaurarse porque lloraron en el hombro de fulanito y fulanito vino y me oró o me dio palabra, como dicen, pero no esta palabra, la palabra que él me susurra en el oído, y de momento yo empecé como a sentirme mejor, ¿ves? Y después me voy para casa y ¿qué pasó? Nada, que me sentí mejor porque me hablaron y me dijeron que fuera con calma, que había venido, ¿verdad?, a los pies del Señor y que ahora el Señor estaba de mi lado. Ah, sí, está de tu lado. ¿Cómo está de tu lado? Quedándote igual en tu corazón, estando igual de perdido, perdida, el Señor está de tu lado. Y le fallan a la verdad, y por eso es que hay tanta gente. Se le pregunta por ahí, todos son cristianos, pero no están sirviendo al Señor. Andan en una vida mundana como cualquier otra, y peor. Son peores esos que dicen que son cristianos y andando una vida de pecado. Porque entonces están enredando a un montón de personas más. ¿Por qué? Porque no van a la palabra. ¿Y por qué no van a la palabra? Porque no se le enseña. Eso está terrible, ¿verdad? Eso es como si tú fueras un médico y el médico sabe lo que tú tienes, pero no le da la gana de tratarte. Dice, no, jáltate de Panadol. Ay, eso no hace nada, eso Panadol. Que no hace nada, chacho. Yo te voy a dar la dual action. Panadol y Advil, las dos cosas juntas. Esas sí son buenas. Ay, eso todavía como que no me siento completamente. Pero no te apures. Te voy a dar ¿sabes lo que está de moda? Un poquito de fentanilo de eso, por lo menos un parchito de eso de 25, un parchito de 25 tocaditos, o de 2,5 que vienen ahora. Y te lo pongo y con esas cositas tú vas a estar como... ¿sí? Ay, ya como que... Ya que se me olvidó hasta para lo que yo vine aquí, de tan bien que me estoy sintiendo. Y así se quedan embollados con lo cristino, pero no han conocido a Cristo. Mientras el cáncer de pecado sigue ahí, dándole duro, y cuando vengan a abrir los ojos, están en las fauces del reino de este mundo. Por eso es que es importante predicarle el mensaje que le es desagradable, para que puedan venir a Cristo Jesús. Hay que predicar el mensaje de la palabra del Señor. Así que, por eso dice, ¿qué quería? Según el verso 15 dice, es que él quería librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué está pasando? Hablando de temor, ¿verdad? Que es el tema de la escuela dominical. Temor. Poniendo el miedo en su lugar. Pues aquí dice que cuando nosotros estábamos sin Cristo, le teníamos miedo a la muerte. ¿Usted le tenía miedo a la muerte? A lo mejor usted no le tenía miedo a la muerte
Porque usted decía, la muerte todavía se tarda. ¿Cuántos años yo tengo? 25. Ay, ay. Por lo menos 50 más para estar rompiendo piedra por ahí. Cuando tenga 75, entonces yo pienso a pensar, ¿cuántos años me quedan a mí? Me quedarán 10 recortes, 5, 2 o 3. Entonces cuando de momento empiezan, dice, oye, ¿te acuerdas de fulanito que iba a la high con nosotros para allá cuando no había ni luz? Fulanito lo enterraron ayer. Oye, ahora que tú lo dices, ¿te acuerdas de Menganita? También se limpió, como dicen. ¿Eh? También se murió. Y cuando venimos a ver, dice, de los cuartos míos en la escuela, ese grupito de 10 que éramos así, quedamos 2. ¿Qué quiere decir eso? Que está llegando el momento de la partida. Eso es lo que quiere decir eso. Ahí sí que se pone uno a pensar, si no tiene Cristo, y dice, uy, ¿qué me irá a pasar? La realidad es que todos nosotros, si no estuviéramos en Cristo, le tendríamos miedo a la muerte. Después, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después de acá? Porque esa semblanza y ese fundamento de eternidad, la palabra argumenta que está en todas nuestras vidas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que ese asunto de morirse es algo contrario a lo que Dios diseñó en nosotros. Nosotros no estábamos diseñados para morirnos. Por eso es que Cristo está restaurando todo para que seamos eternos junto con Él. Al principio era así. Cuando vino el diablo, le abrieron la puerta y el diablo empezó a guiar. La cosa se dañó. Desde ese entonces hasta ahora, todo el mundo tiene temor de la muerte. Unos lo manifiestan, unos lo externalizan de formas diferentes, pero todo el mundo le tiene miedo a la muerte. ¿Ok? ¿Qué quería él? Estábamos amarrados a la muerte, con miedo a la muerte, porque estábamos sirviendo al diablo, al reino de este mundo, y no teníamos ninguna esperanza. ¿Cómo usted se podría librar del diablo si el diablo era el que mandaba en este mundo? No hay forma de librar. ¿Ve? Si Cristo no hubiera muerto por la humanidad, para darle la opción de librarnos de la condena de esta misma vida, y eventualmente vivimos aquí chavados, y cuando nos muramos nos chavamos más todavía. La única forma de romper con ese ciclo vicioso, con la obra de Cristo Jesús. Pues vuelvo y digo, no en balde hoy se la disfrazan y se la tapan y le ponen bola de humo a las personas para que no comprendan la verdad del Evangelio. Ese es el plan del diablo. El diablo ya lo pisotearon todo el Señor en la cruz, pero en lo que se va muriendo, ¿usted sabe las cucarachas que usted le mete un pisotón? ¡Pum! Acho, que ese pisotón es para dejarla pintar en la loseta. Pero de momento, ¿está visto? Tiene que haber visto esto. ¡Toma! Dice, yo la limpio después. ¿Te ha hecho eso? Y mira, a los 5 o 10 minutos usted la ve. Sí, hágalo para que como si se soplara de nuevo. Y como aquel personaje que daba en aquellas películas, no se llamaba Wolverine. ¿Se acuerda aquel Wolverine? Que le metían 20 tiros, ya lo mataron, está tirado ahí. Entonces de momento empezaban los tiros a cejársele. Y de momento se curaba, y de momento hacía, le sonaba el cuello, y ya se curó. Pues así está el diablo. El diablo está liquidado por el Señor, pues ya está condenado, pero todavía se está moviendo en este mundo. Él ya sabe que no le queda esperanza. Pero aunque no le quede esperanza, dice, es como el vengativo, el que sabe que ya no tiene escapatoria, pero dice, pero como yo soy malo, pues me voy a llevar enredado conmigo a todos los que yo pueda. Ese es mi trofeo, esa es mi gloria, que yo no me voy a perder yo solo. Y así de malo es, porque él miente desde el principio, es malo. Y eso es lo que él hace. Aún con todo su destino, que ya está condenado. Por eso dice que los que no han creído en Cristo ya están condenados. Estábamos hablando capítulo 3 allá de Juan, en el martes pasado, cuando hablamos de Nicodemo.
¿Por qué están ya condenados? Porque no han creído en Cristo. Pues porque es que ya le pertenecen al diablo y se van a ir con el diablo junto al lago de fuego. El Señor rompe con todo eso. Por eso dice el 16, es que Él no socorrió a los ángeles. A los ángeles no había que socorrerlos. Socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, a los hombres como tal. Dice, por lo cual, está hablando de Cristo ahora, debía ser en todo semejante a sus hermanos, a los hombres, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Mira el 18, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y usted va viendo otra importante ahí, tremendo. No solamente tuvo que hacerse hombre para poder pagar por nuestros pecados en la condición de hombre, derramando la sangre, sangre humana, pero sangre divina también en este momento, sino que había otra bendición detrás. Y lo que queremos argumentar es lo siguiente, dice en el verso 18, pues mira, ¿para qué Cristo tuvo que ser tentado como nosotros somos tentados? ¿Para qué? Es para Él poder saber y tener misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque por lo mismo que usted pasa, Él pasó ya. Y este argumento de Él ser sumo sacerdote lo va a ver. Gloria a Dios, gracias. Para los hebreos era bien importante el sumo sacerdote, porque en el templo se efectuaban estos sacrificios para poder, ¿verdad?, llenar los requisitos de Dios en cuanto al perdón de pecados. Y había que sacrificar animales todos los días. Eso se oficiaba a través del sacerdocio. Y había un sumo sacerdote que era el que era nominado por un año y era el que lideraba a todos los otros sacerdotes. Ese sumo sacerdote era el que entraba una vez al año en el lugar santísimo en el día de la expiación para ofrecer por los pecados del pueblo y que Dios se agradara de ese sacrificio. Pues aquí está diciendo, es que el verdadero y bien y el mejor sumo sacerdote de todos es el Señor Jesús, porque Él sabe, ¿verdad?, lo que es verdaderamente estar en nuestras aflicciones. El sumo sacerdote era el que representaba al hombre ante Dios. Pues qué mejor representante que alguien que pasó lo mismo que nosotros estamos pasando. Por eso dice, pues como Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Bendito sea el Señor. Así que es importante, hermanos, que nosotros sepamos que el Señor está puesto no solamente para salvarnos, amén, sino para socorrernos también. Más adelante vamos a hablar de esto, pero si usted mira el verso 15, capítulo 4. Capítulo 15, verso 4, ahí mismo en Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Más adelante vamos a hablar de ello, pero lo importante es que por eso es que el Señor se compadece de nosotros, no solamente porque dio su vida en la cruz, sino porque Él sabe por lo cual tú y yo pasamos. Amén. Dice, y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. No en balde, si usted va a Primera de Juan. Amén. Vaya a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan. Dice el verso 9, dice, verso 8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, o sea, yo no necesito que nadie se compadezca de mí, porque que se compadezca del otro, porque yo no tengo pecado que necesite compadecerme, porque yo soy victorioso sobre el pecado, ¿verdad? La persona que piensa que no tiene que darle cuenta al Señor, se engaña a sí mismo, dice, y la verdad no está en nosotros. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está argumentando eso mismo. Tenemos al sumo sacerdote, más adelante vamos a ver este punto que va a ser el autor de Hebreos y lo va a explotar en más detalle, pero lo que vamos a dejarlo, ¿verdad?, en este día es que el Señor padeció por nosotros, se hizo hombre
para padecer por nuestro pecado, sustituirnos en la cruz, se humilló hasta lo más bajo, ¿ok? Tomó el papel que nosotros debíamos haber hecho de gobernar la tierra y de ser responsable con ella, y Él mismo lo hizo, y Él dio su vida para sustituir por nuestro pecado. Y no solamente eso, sino que por eso mismo, habiendo estado en los mismos asuntos que nosotros de esta vida, Él sabe exactamente por lo cual usted y yo pasan. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Señor fue tentado en la misma forma que usted es tentado o tentada. De verdad. Con toda esta burundanga que a veces a mí me viene a la mente, esa misma tentación le vino al Señor, esa misma tentación y muchas más le vinieron al Señor. Pero ¿qué pasó con Él? Dice, Él no cedió a ninguna. Gloria a Dios. Por eso es que Él está puesto para socorrernos. Este asunto de socorrer, el verbo socorrer es el mismo, ¿verdad? Botesai, que es cuando tú sales corriendo a asistir a alguien. Cuando hay una emergencia, 911, es lo que quiere decir aquí. Él sale corriendo inmediatamente a asistir. Pero el asunto importante aquí, socorrer a los que son tentados. Usted recuerda lo que nos decía Santiago, ¿verdad? Santiago nos decía que nosotros somos tentados, pero que la tentación no es pecado. El pecado es hacerle caso a la tentación. Capítulo 1 de Santiago. Dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, dice el verso 13, capítulo 1. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, o sea, tentado y ceder al mal, lo que implica. Y Él tampoco le hace eso a nadie, el Dios no tienta. Pero cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo, mal deseo en este caso, es atraído y seducido. Todos esos pensamientos y todas esas atracciones malas, malos deseos, malas nociones, malos pensamientos y malo todo, están en nosotros mismos por el pecado que ya hay en nosotros. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que quiere el Señor? Lo que quiere el Señor es que al proveernos el socorro, nosotros no caigamos en la tentación. Amén. ¿No le parece que es mucho más bendecido no caer en la tentación y no pecar que haber pecado y pedir restauración al Señor, lo cual Él hace también? Porque no podemos decir, pues, de hecho muchos argumentaban esto, pues yo me estoy dando cuenta que el Señor me va a perdonar los pecados que yo haga, pues ¿para qué me tengo que cuidar? Pues yo voy pecando y voy pidiendo perdón según vaya. Dice, si pecáremos voluntariamente, dice la palabra, pues ya no queda más perdón por los pecados. O sea que la persona que piensa que el Señor le hizo un cheque en blanco para pecar, en realidad no ha conocido al Señor. Pero el que conoce al Señor dice, Señor, yo quiero vivir en santidad. Recuérdese que Él estaba diciendo, el que santifica es el mismo, decía. Y ese que nos santifica es para que nosotros no andemos en pecado. Pero que si un día caemos en algún pecado, vamos a Él y Él nos perdona. Amén. Caer en pecado debe ser la excepción de nuestras vidas. Pero lo grande de todo esto es que el Señor entiende por lo que usted está pasando. Pero acuérdese, no se puertorriqueñice mucho aquí, porque a veces nosotros, ¿verdad?, nos cogemos pena a nosotros mismos, o sea que está ahí bendito, bien fuerte. Y podemos ver, dice, Él se compadece de nosotros, como dice, eso lo que quiere decir es que rompa a pecar por ahí para abajo, que al final Él me tira la toalla. ¿Ves? Porque en nuestro puertorriqueñismo pensamos así. Lo que quiere decir bíblicamente es que cuando tú eres tentado, el Señor no quiere que tú peques. Y Él va a venir a socorrerte, a fortalecerte. Amén. Pero que en la excepción de que tú cedas a la tentación, Él está puesto para perdonarte también. Amén. ¿Por qué? Porque Él sabe por lo que tú estás pasando, bendito sea el Señor. Así que, hermanitos, el autor de la salvación, el Señor Jesús, dice que tuvo que hacerse un poquito menor que los ángeles, ponerse como nosotros, a nuestro nivel. Y si usted piensa bien en qué nivel usted estaba antes de venir a Cristo, pues usted sabe a dónde se tuvo que rebajar el Señor por nosotros. Amén. Y después se rebajó más cuando dio su vida por usted. ¿Para qué? Para comprar la salvación, para poderle redimir a cada uno de nosotros, a precio de sangre. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie. Así que
está argumentando de la salvación tan grande que no debemos descuidar. Y ahora nos está diciendo, de esta forma fue que Cristo efectuó la salvación. Amén. Así que vamos a seguir en este mismo argumento. Ya la semana que viene, pues vamos a hablar de Moisés otra vez. Porque Moisés era cosa grande también para los hebreos. Así que si estábamos diciendo cómo comparaba a Cristo con los ángeles, Cristo era por encima de los ángeles, pero tuvo que rebajarse por debajo para hacer esta obra que mencionamos hoy. Oye, ¿dónde está Moisés? ¿Dónde dejamos a Moisés? ¿Dónde dejamos a Abraham? Pues vamos a empezar a hablar de Moisés, capítulo 3. Amén. Así que lleve asignación leer el capítulo 3 para la semana que viene. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres bueno, Señor. Gracias por darnos esta bendición de podernos sentar tranquilamente, Señor, aquí en tu casa, a escuchar tu palabra. Señor, que esta palabra cale en nuestras vidas, Señor, que por medio de tu Espíritu nos ayudes a meditar en ella y a poder ir entendiendo aún más, Señor, los detalles y las bendiciones que en ella están, Padre. Gracias, Señor, por tú haber puesto a tu Hijo Jesús a humillarse y morir por nuestro propio pecado, por nuestra propia poca vergüenza, Señor. Límpianos, Padre Santo, con la sangre de tu Hijo Jesús, que nos limpia de todo pecado. Y ayúdanos a honrarte, Padre. Ayúdanos a saber lo que acabamos de ver aquí en tu palabra, Padre, que cuando andemos en tentación, podemos ir al socorro, Señor. Y tú te compadeces de nosotros, nos fortaleces, Señor. Nos sabes librar de la tentación. Ayúdanos, Señor, a ampararnos en ello y a vivir unas vidas santas, Padre Santo, santificándonos, haciendo caso, Padre, del precio de sangre que tú pagaste por nuestra salvación. Gracias te damos, Señor. Gracias por haber efectuado la salvación y por habernos revelado esa salvación por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra. Ahora, Señor, cuando salgamos de acá, Padre, que sigamos meditando en el privilegio que tenemos todos nosotros, que nunca nos sentamos como que, pues, no está pasando nada, al contrario, que veamos lo afortunados que somos cuando tú diste a tu Hijo en nuestra sustitución y que creamos lo que dice tu palabra, dice el que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Ayúdanos, Señor, ahora a honrarte en el resto de la semana y tráenos con bien, Señor, este martes y este jueves aquí a tu casa. Gracias te damos, mi Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Saludos.